Buenas tardes y bienvenidos a la Open Class ISO 45001X, su presente y su futuro. Soy Mar Brioso, coordinadora académica del área de Ciencias del Comportamiento de la UNIR, y para la presentación de esta Open Class y para la presentación y para el desarrollo de la misma tenemos como invitado a Antonio García. Antonio García ha realizado en UNIR el máster de Prevención de Riesgos Laborales y tiene más de 20 años de experiencia en seguridad y salud laboral. Hay que recordar, hay que contextualizar que TÜV Rheinland Group y UNIR trabajan y colaboran conjuntamente tanto en el máster de SIG como el de PRL. Actualmente, Antonio García es responsable técnico de las normas de seguridad y salud laboral en TÜV Rheinland Group, tutor líder IRCA como formador de auditores y auditor jefe acreditado para diferentes estándares de gestión IRCA. Es un placer para la Universidad Internacional de La Rioja tenerte, Antonio, para esta Open Class, darte la bienvenida y cuando quieras, pues te cedo la palabra. Muchas gracias, Mar. Bueno, muchas gracias a la universidad me siento muy contento de estar con vosotros y de poder compartir, pues bueno, las novedades que la futura, porque como muy bien ha dicho Mar en su presentación, aún no es una norma, sino que es un proyecto de norma. Estamos aquí para hablar de las novedades, el presente y el futuro cercano de lo que será la primera norma internacional ISO en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Evidentemente, en el tiempo que voy a tener con vosotros, va a ser muy difícil trasladaros en profundidad lo que la norma trata de transmitir. Mi objetivo fundamentalmente, o mis objetivos fundamentalmente, es daros unas ideas y explicaros dónde estamos hoy y qué es lo que se espera en los próximos meses. Bueno, en un primer lugar, presentaros los 4 o 5 temas que quiero tratar con vosotros. Voy a hacer una muy breve presentación, aunque Mar ya lo ha hecho, de lo que es TÜV Rheinland y qué es lo que hacemos, sobre todo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. Antecedentes de esa futura ISO 45000, que es la numeración que se le ha asignado, así como la situación actual. ¿Qué estructura va a tener esa norma y en qué se va a apoyar? Evidentemente, al estar en borrador puede haber ligeros cambios a lo que yo os voy a contar, porque todo lo que os estamos contando o todo lo que os voy a contar está apoyado en ese borrador. ¿Qué cambios significativos? Es otra de las cuestiones que me gustaría trasladaros. Y, sobre todo, las organizaciones que ya tengan otro sistema de gestión relacionado con la seguridad y salud en sus organizaciones, ¿qué es lo que va a pasar con ellas? Es decir, si yo tengo una certificación OSAS 18001, ¿qué puede ocurrir o qué necesitaré yo hacer con la información que tenemos al día de hoy si quiero dar el salto o si quiero pasar a trasladar mi sistema de gestión a ISO 45000? Luego tendremos un turno de preguntas en el cual, según las vaya recibiendo, trataré de ir contestando, si es posible, a todas o a casi todas las que me formuléis. ¿De acuerdo? Bien, pues dicho esto, dentro de lo que sería la parte de formación en la cual TÜV Rheinland colabora como partner con la UNIR, tenemos la certificación de personas. Y, a ver, que se me ha quedado aquí. Dentro de lo que serían las actividades de auditoría, que es otro de otro de los negocios que TÜV Rheinland desarrolla, estarían por un lado las auditorías de certificación de sistemas de gestión, y luego en España hay una auditoría legal o reglamentaria en función de el tipo de organización preventiva que hayamos adoptado, que, como muy bien los que estéis estudiando el máster, si no lo habéis dado, lo daréis, esas organizaciones tienen que pasar por una auditoría por una entidad externa. Y sin más, vamos a entrar en lo que sería el presente
y un poco también el pasado y evidentemente los próximos meses, qué es lo que va a ocurrir con esta norma. Bien, antes de contaros eso, ¿quién es quien está participando en el desarrollo de este borrador de norma, este DIS? Bueno, pues hay un comité ISO, que es el PC 283 y que está compuesto por unos 74 estados y unas 17 organizaciones. Bueno, en cada uno de los estados hay un comité espejo que es quien realmente desarrolla las actividades de consulta, de recogida de dudas, de cuestiones, y lo traslada a ese comité ISO PC 283. Me preguntaréis, bueno, los que conozcáis cuál es el desarrollo y el avance de los diferentes borradores. Actualmente estamos con un segundo borrador, os trataré de explicar el porqué de ese segundo borrador, pero es una norma bastante complicada en tanto en cuanto hay muchas partes interesadas que están participando en el desarrollo de la misma. Evidentemente, los empresarios, las organizaciones están muy involucradas. Otra de las partes muy importantes son los trabajadores, como muy bien entenderéis, y indudablemente también la administración, sobre todo en lo referente al desarrollo normativo de las relaciones laborales. Organizaciones internacionales muy importantes en la seguridad y salud en el trabajo, ahí tenéis ILO, que bueno, es las siglas inglesas de la Organización Internacional del Trabajo, que son las partes implicadas, al igual que evidentemente la Organización Internacional de Estandarización, que sería ISO. Bien, en ese escenario de tantas partes involucradas, hemos además de tener en cuenta cuestiones como cada estado tiene una legislación diferente en seguridad y salud. Además, hay un significativo número de estándares o de normas que cada uno de los estados ha ido desarrollando. Bueno, en el ámbito europeo y podríamos decir que también en el ámbito internacional todo el mundo conoce la OSAS 18001, pero hay estándares en Japón, hay estándares en China, hay estándares en Australia, y eso no deja de ser una dificultad, porque no todos los estándares tienen los mismos requisitos o los mismos requerimientos. Y eso, evidentemente, consensuar a todas esas partes es difícil. Bien, un poco de historia y de dónde viene. Podemos citar, evidentemente se ha desarrollado a lo largo del tiempo herramientas que intentan gestionar la seguridad y salud en el trabajo, pero bueno, yo os he reflejado aquí como punto de partida en 1980, que es en Gran Bretaña, donde se propone un documento que es el BS 8750 y que en 1996 se publica el BS 68880. Son documentos de seguridad y salud teniendo en cuenta las diferentes experiencias que se han tenido con sistemas de calidad positivas, y en rojo os he destacado dos citas fundamentales. Una, la del año 2012, en la cual hay un grupo de proyecto OSAS que decide revisar la norma y alinearla con las actualizaciones de la conocida ISO 9001 de sistemas de gestión de calidad y la ISO 14001, ya que estas normas se iban a ir alineando con un documento del cual os hablaré un poco más adelante, que es el anexo SL. En el año 2007 la OSAS 18001 pasa a su segunda revisión y podemos decir que es uno de los estándares más utilizados como herramienta para implantar mi sistema de gestión en seguridad y salud, que allá por el año 2013 ya tenía unas 90.000 organizaciones certificadas en 127 países diferentes. En el año 2016 hay un hito también muy importante, y es que se produce en el mes de mayo la votación del primer borrador que se había consensuado. Lamentablemente ese borrador no se aprobó porque no hubo suficientes votos para validarlo como tal. Aquí os he puesto un poquito las conclusiones y los números
que se obtuvieron en esa votación. Bueno, pues después de una votación de los miembros del comité, un 71% votaron a favor y un 28% votaron en contra. ¿Qué ocurre? Que para que el borrador DIS pueda pasar a una siguiente etapa, es necesario que 2/3 de los miembros voten a favor, pero que además menos del 25% vote en contra. Y eso no fue así, con lo cual el borrador no fue aprobado y de nuevo se tiene que iniciar el proceso de tramitación. La atención, estos datos yo los he extraído de la página de iOS de Gran Bretaña. Ahí tenéis la fuente por si la queréis consultar y bueno, a raíz de ese momento la atención se centra en la próxima reunión del comité para ver qué se hacía en ese momento con el borrador existente. Os he incluido además una referencia de un organismo internacional europeo muy importante que es la Federación o la Confederación Europea de Sindicatos, que en su reunión del 13 de abril del 2016 ya planteaba, 13 de abril de 2016, ya planteaba cuestiones como esta. Esta información la podéis consultar también en su página web, pero me gustaría destacar algunas de las conclusiones y de las preocupaciones que ellos tenían. Y era que la norma propuesta tenía el propósito de socavar el marco de la seguridad y salud en la Unión Europea. Todos somos conscientes que hay una directiva marco de seguridad y salud y hay una serie de directivas desarrolladas a partir de esa directiva marco. Bueno, pues algunas de las conclusiones que se extrajeron en esa reunión planteaban estas cuestiones que yo aquí os estoy mencionando. Este es alguno de los ejemplos de los que por qué no fue aprobada ese primer borrador. Bueno, ¿y entonces qué ha pasado? Bueno, pues vamos a acercarnos ya a un presente y a un futuro inmediato. Bueno, pues en noviembre del 2016, en una reunión en Lituania, hay una finalización de los comentarios de las conclusiones que se extrajeron de esa votación de mayo y de la recogida de los casi 3.000 comentarios que se habían obtenido a raíz de las consultas que las diferentes partes interesadas en los diferentes estados habían ido realizando. Y en abril de este año se ha publicado el segundo borrador. Ahí lo veis referenciado como ISO DIS 2 45001. Se ha abierto un periodo de consultas, al igual que un periodo de traducción en las diferentes lenguas, que será votado aproximadamente en junio, aunque ya os digo que estas fechas pueden oscilar o pueden variar un poquito, donde, bueno, en función de esa votación, donde los resultados de la misma serán analizados en julio, en septiembre el comité se reunirá de nuevo para valorar esas conclusiones y a partir de ahí pueden ocurrir dos cosas. Suponiendo que el DIS 2 se apruebe, se pasará a un Final DIS, a un FDIS 2, o podría ocurrir que se pasase a una aprobación de la norma directamente en función de las conclusiones obtenidas. Si el DIS 2 pasa a FDIS, probablemente la publicación de la norma se retrase un poquito más, con lo cual las fechas de publicación podrían realizarse a lo largo del primer semestre del 2018, o si ese FDIS no se publicase, tal vez la norma antes de final de año del 2017 la tuviésemos publicada como tal. Y ese es el día de hoy y los próximos meses, que es lo que todos creemos que puede ocurrir. Bueno, esta era una de las primeras ideas que yo os quería trasladar, es decir, qué ha pasado, por qué ha pasado y dónde estamos hoy y qué va a pasar en un futuro inmediato. Otra de las ideas que os quería trasladar era precisamente, bueno, cuál es la estructura de la norma, en qué se fundamenta. Esto no debería cambiar excesivamente, dado que la norma busca un alineamiento con ese documento que os mencioné antes, que era el anexo SL, y que es, por decirlo de alguna manera sencilla, unas bases o un guión que todas las normas de alto nivel o todas las normas de gestión de alto nivel tienen que cumplir en base a unos 10 ítems. Hay 3 puntos que son comunes, como veis ahí,
que son el de objeto y campo de aplicación, referencias normativas y términos y definiciones, y después otros 7 ítems que serían contexto de la organización, liderazgo y participación, planificación, apoyo, operación, evaluación de desempeño y mejora. Los que tengáis experiencias en normas de gestión ISO 9000 2015 o ISO 14000 2015, todo esto os sonará muchísimo. Es más, las organizaciones desde septiembre del 2015 ya se están certificando con este nuevo esquema. A lo largo de la presentación os he ido, bueno, como os la podéis descargar, lo podréis leer con calma, un breve esbozo o un breve resumen de cada uno de esos ítems en aquello que yo considero que es importante tener en cuenta, sobre todo en lo referente a las normas o a los sistemas de gestión que tenemos certificados con OSAS 18001 y cambios que puede haber un poquito significativos. Bueno, los conceptos de contexto de organización con esos 4 ítems que veis ahí son totalmente nuevos en relación a OSAS 18001. Ya os digo que no me voy a parar demasiado porque sí que me gustaría destacar aquellos elementos que son muy novedosos. Un apartado de liderazgo. Es cierto que todas estas normas, basándose en el anexo SL, le van a dar o le dan mucho peso a el compromiso de la dirección, que antes decíamos en las normas ISO 9000 versiones anteriores, que ahora lo definimos o lo describimos como liderazgo. Una organización que tenga un sistema de gestión no funcionará de una manera eficaz si desde la alta dirección, si desde las gerencias no hay un liderazgo y no se da ejemplo en las políticas de seguridad y salud. Elemento importante es el último que tenéis de participación y consulta, porque el borrador establece una promoción y participación de la consulta de aquellas personas no directivas. Ninguna organización podrá tener un buen sistema de gestión si no tiene un enfoque a riesgos que en ISO 9000 se establece, que en ISO 14000 se establece y que en OSAS también. Aquí no solamente estamos hablando de riesgos laborales, aquí estamos hablando también del concepto de riesgo empresarial. Pongamos un ejemplo. Si tuviésemos la perspectiva de seguridad y salud simplemente y tenemos un accidente de trabajo, nos preocuparemos de analizar por qué se ha producido ese accidente de trabajo, qué es lo que lo ha ocasionado, revisaremos nuestra evaluación de riesgos y nos quedaríamos ahí. Con este enfoque nuevo de la ISO, de la futura ISO 45000, no nos podemos quedar ahí. Hay partes interesadas que, bueno, pues habrá que darles de alguna manera respuesta. Nuestra sociedad se preocupa de que nuestras organizaciones no tengan accidentes. ¿Qué impacto puede tener socialmente que mi organización tenga accidentes de trabajo o accidentes de trabajo graves? Bien, pues ese sería un poco el enfoque vinculado a los riesgos, tal y como la futura ISO 45000 establece. Evidentemente, nos tendremos que apoyar en algo para desarrollar todo esto a nivel de recursos humanos, véase formación, véase información y comunicación, y ningún sistema de gestión puede sostenerse si no hay una información documentada que le dé soporte. Un elemento nuevo y que antes en la OSAS 18001 no estaba era el tema de concepto de confidencialidad, que ahora de una manera explícita sí que podríamos encontrar. Nuestro control operacional de la OSAS 18001 aquí se menciona en la parte de operación, planificación y control operacional, gestión del cambio, contratación externa, que se le da un cierto impulso y un mayor grado de importancia, compras, control de contratista y preparación y respuesta ante emergencias. No hay cambios excesivamente sustanciales con respecto a la versión de la 18001. Y, evidentemente, yo planifico, establezco objetivos, hago las cosas y de alguna manera tengo que medirlas, ¿no?
Bueno, pues evaluar el grado de cumplimiento legal de mi organización, la realización de auditorías internas o el elemento de revisión por dirección para analizar el sistema de gestión de una manera global. Bueno, aquí no hay excesivamente cambios con respecto a la OSAS 18001. Indudablemente, bueno, pues la investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y el concepto de acción preventiva desaparece porque se incorpora a la gestión de riesgos y oportunidades de la cual hemos hablado con anterioridad. Importante, se debe comunicar a los trabajadores pertinentes los resultados de mejora. Eso de una manera explícita en la OSAS 18001 no se mencionaba. Bien, y luego finalmente habrá un anexo informativo, al igual que está pasando con la ISO 14001, donde nos ayuda a entender e interpretar las cláusulas de la misma. Segundo objetivo que os quería trasladar. Bien, la norma está desarrollada basándose en el ciclo PDCA, pero tiene, y es lo que os quería reforzar, algunos cambios significativos e importantes. ¿Cómo? No olvidéis que está basada en el anexo SL, al igual que la ISO 9001 de 2015 y la ISO 14000. ¿Para qué? Para que esas normas se puedan alinear y los sistemas de gestión sean únicos e integrados de tal manera que yo pueda, si quiero, gestionar calidad, gestionar medio ambiente y gestionar prevención de una manera integrada. El concepto de riesgo que os he mencionado, no os quedéis solamente en riesgo laboral, sino ir más allá. La norma busca una orientación más al negocio, teniendo en cuenta los impactos que puede tener mi buena o mala gestión en seguridad y salud. El concepto de lugar de trabajo y trabajador. Esto está generando serias dificultades porque ese concepto no es el mismo en todo el mundo. Punto de partida, indudablemente una buena evaluación de riesgos y un control de los mismos. La norma se alinea con las demás de tal manera que sea relativamente fácil integrarlas. Y establece el concepto de contexto de la organización. Cuando leáis y os descargáis el PowerPoint veréis que hay una descripción en la primera parte que os he comentado sobre el concepto de contexto. Y además una terminología muy común. Hay muchas normas, ISO 9, ISO 14, ISO 18, que tienen aproximadamente unos 22 términos que son comunes para todas ellas. Bien. Importante, si os dais cuenta hemos hablado de planificar, apoyo, operación y mejora. Si tenéis a vuestro alcance la ISO 9000 de 2015 o la ISO 14000 y veis el mapa de procesos, que puede ser muy parecido al que os he puesto ahí, veréis una diferencia si os fijáis en el centro. En el centro, en 9000 y en 14000, habla de liderazgo, pero aquí añade algo más, y es la participación de los trabajadores. Un sistema de gestión en seguridad y salud no funcionará bien si los trabajadores no participan, y los trabajadores son el centro del sistema. ¿De acuerdo? Bien. Temas controvertidos que han sido y que han generado dificultades. Aquí os pongo algunos en relación a los resúmenes y a las conclusiones que se obtuvieron en esas reuniones que os he mencionado antes. Bueno, el tema de consulta y participación está resultando un tema muy controvertido. ¿Qué consultar? ¿En qué participar? Y eso en los diferentes miembros del comité y en los diferentes estados está generando pues diferencias. Es uno de los temas que más le preocupa a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo. Y la potenciación de la participación de trabajadores no directivos, así como el potenciar la inclusión de los trabajadores no directivos en la consulta. Eso está reflejado en esas 3 cláusulas que os he mencionado ahí, que os indico ahí de la norma. Elementos como pueden ser en la parte de evaluación de riesgos, los peligros que surgen como resultado del diseño de producto. Hasta ahora eso explícitamente no lo encontrábamos en la norma. El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, organización de trabajo y factores psicosociales. Seguro que todo esto os hace recordar conceptos como ergonomía y psicosociología que en el máster que estéis estudiando estaréis tratando. La carga de trabajo, las horas, el liderazgo y la cultura de la organización.
son algunos de los elementos que en la evaluación de riesgos o en la identificación de peligros deben ser contemplados, y así la norma o el borrador de la norma lo refleja. Bien, cuando damos alguna otra charla o cuando hablamos con alguno de nuestros clientes, todo el mundo nos pregunta, oye, ¿qué va a pasar? Yo tengo una certificación OSAS 18001, llevo un montón de años certificado, mi sistema es sólido, está funcionando, es una herramienta que me ayuda, pero ¿y cuando llegue a la 45000, qué va a pasar? Bueno, pues yo creo que ninguno lo sabemos al 100%, pero sí que tenemos una referencia, y es la vigencia de OSAS. Se prevé respetar, tener en cuenta que el propietario del estándar o el propietario de la norma no va a ser ISO, el propietario de OSAS es BSI. No sabemos, o BSI decidirá, voy a continuar en paralelo, o va a continuar en paralelo los sistemas de gestión basados en OSAS o no. Una vez que ISO 45000, perdonad, que ISO 45000 sea aprobada y las organizaciones se vayan certificando, OSAS irá desapareciendo. Eso aún no lo sabemos. Lo que sí se prevé es, en relación a la experiencia que hay con otros sistemas de gestión que han tenido que ir evolucionando, como pueden ser los sistemas de calidad en ISO 9000, las diferentes versiones. Ahora mismo están conviviendo dos versiones de norma, que son la 9001 del 2008 y la 9001 del 2015. Bueno, pues un ciclo de certificación, unos 3 años, probablemente sea un tiempo más que razonable el que las diferentes entidades de certificación, en base a los criterios que los organismos de acreditación establezcan, pues tendremos. ¿Qué puede ocurrir con esos otros referenciales que os he mencionado que tienen un menor alineamiento como tiene OSAS con ISO 9000 y con ISO 14000? Pues no lo sabemos, eso no lo sabemos. El proceso, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser una transición? Bueno, el concepto de transición es más aplicable a yo tengo una norma en una versión y voy a dar el salto o voy a trasladarla a otra versión. Es el caso de 9001 y de 14001. En este caso no es así. Estaríamos hablando de un proceso de migración. Por lo que os digo, OSAS es una norma en la cual el propietario del mismo es BSI, y la futura 45001 es ISO. Bien. Lo que sí es cierto, y lo que en los foros en los que nosotros participamos, y así se nos traslada, es que de alguna manera habrá que reconocer y recompensar o compensar a aquellas organizaciones que tengan algún sistema de gestión certificada. Pero ya os digo, no sabemos cómo van a ser ese tipo de bueno, pues, de reconocimientos. Bien, yo en lo referente a la presentación prácticamente he terminado con los contenidos que os quería dar. Es decir, contaros un poco cuál es la situación actual, por qué hemos llegado a esa situación actual, cuál es el esqueleto o la estructura que la futura ISO 45000 va a tener y en qué se va a apoyar, que es el anexo SL, algunos de los elementos que yo considero que, bueno, pues que son críticos y que tienen una cierta y una significativa diferencia con respecto a las versiones vigentes de OSAS 18001 que tenemos, y cómo o qué es lo que al día de hoy conocemos sobre el proceso de migración de los estándares de seguridad y salud actuales a esa futura ISO 45000. Vamos a ver un poco las preguntas que me habéis ido bueno, pues, referenciando aquí en el chat, y bueno,
La verdad es que veo sí comentarios, pero preguntas no veo. Bueno, veo aquí una, os la voy a leer, es de Juan Alberto Guridi, y dice, teniendo en cuenta el estado de la cuestión, una empresa que quisiera implantar un sistema de gestión en estos momentos, a día de hoy tendría sentido que lo hiciese basándose en el estándar OSAS 18001, o cree que sería mejor esperar un poco a la inminente ISO 45000. A ver, por partes. El concepto de inminente no lo sabemos. Probablemente tengamos una mayor información y podamos tomar una decisión más acertada una vez que sepamos si el DIS 2 se aprueba o no. Porque si el DIS 2 no se aprueba en julio, debe el proceso de, bueno, primero analizar el porqué, después decidir si realmente se va a un DIS 3. Entonces, hasta que no sepamos qué es lo que ocurre, no. La pregunta que me haces es difícil de responder. ¿Por qué? Porque todo depende del tipo de organización de la que estemos hablando. Si es una organización muy complicada, en el cual el proceso de implantación le puede llevar meses o más, o años, hombre, años, pero un año a lo mejor sí, pues tal vez sería bueno, pues una buena decisión, es decir, voy a ir implantando en base a lo que se conoce de los borradores de 45000 para que una vez que la norma esté publicada, afrontar la certificación en base a ese estándar. Si la organización tiene una complejidad relativamente moderada y el proceso de implantación no le lleva mucho tiempo, tal vez la decisión más acertada fuese implantar su sistema de gestión en base al estándar OSAS y luego hacer ese proceso de migración que hemos hablado. Porque el alineamiento que tiene OSAS 18001 con 14000 y con 9000 es un alineamiento bueno, pues bastante amplio y bastante grande en muchos de sus elementos, con lo cual, junto con la transición que se haría a la 14001 o a la 9001 del 2015, iría acompañada esa migración, que no transición, de la 18001 a la 45000. Espero haber respondido a tu pregunta. Luego, hay una pregunta de Fermín que dice que qué similitudes encuentras entre el plan de prevención que exige la ley 3195 y un sistema de gestión tipo OSAS. Bueno, vamos a ver. Es una buena pregunta, Fermín. Si tomamos la definición de plan de prevención que el artículo 16 de la ley o la definición que toma el artículo 2 del Reglamento de los Servicios de Prevención, habla de una herramienta que establece las responsabilidades, las funciones, los procesos, las prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y con, bueno, pues con un cierto sentido, si tenemos un manual de gestión según lo que en OSAS nos estamos encontrando en los sistemas certificados, podría dar perfectamente respuesta o podría dar perfectamente cumplimiento al plan de prevención. Pero ojo, si esto lo tratáis de enfocar de esta manera, es muy importante que tengáis en cuenta esas dos definiciones de esos dos artículos, tanto del Reglamento de Servicios de Prevención como de la ley que os he mencionado, ¿de acuerdo? Pero sí que sería una buena opción tener un único documento. Bien, otra pregunta, Claudia. ¿De qué manera nos vamos a certificar nosotros como auditores si sabemos que va a cambiar a 45000? Sería algo absurdo que nos certificásemos en 18000 si va a cambiar a 45000. Bueno, vamos a ver. La norma que regula los criterios de calificación de los auditores en OSAS no hay. Es decir, estamos tomando como referencia los criterios que se establecen para sistemas de gestión de calidad y de seguridad y de medio ambiente, y de gestión ambiental, que son los que establece la 19011, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo hasta ahora? Bueno, pues los diferentes organismos que establecen los requisitos de formación y en base a eso los cursos, hay varios, yo os puedo mencionar el que conozco, que es el de IRCA, soy tutor IRCA en el curso de Seguridad y Salud. Es más, el curso que capacita a los auditores de tercera parte no habla de un curso OSAS, como puede pasar en 9.000 o en 14.000, habla de un curso para auditor líder en sistemas de seguridad y salud. Evidentemente que las entidades que impartimos este tipo de cursos tendremos que adecuar, sobre todo si habéis participado en alguno de calidad de medio ambiente o de seguridad y salud, los casos prácticos que haya vinculados al estándar 45.000, pero no sería excesivamente complicado para un auditor. Bueno, así nos pasará a los que somos auditores calificados, que tendremos que pasar por una formación complementaria para adecuar nuestros conocimientos técnicos, no prácticos, porque la práctica de auditoría es la misma independientemente de la norma, que tengamos que desarrollar, sin más. Yo, al día de hoy, si tú tienes interés en hacer algún curso de auditor líder para calificarte como auditor de tercera parte con una entidad de certificación, no sería una mala decisión el hacer un curso actual, porque probablemente el salto a la 45.000, bueno, estamos hablando de futuribles y con la información que tenemos, no será excesivamente difícil. ¿Vale? Vamos a ver, aquí Narcís Arnau ha comentado que, como es lógico, podría darse el caso que BSI no retirase la OSAS 18001 e incluso procese a realizar una actualización para alinearse con la ISO 9001 del 2015 y con la ISO 14001 del 2015. ¿Se ha tanteado a BSI con respecto a sus planes o puede producirse una competencia entre módulos de gestión y sobre laboral? Pues no lo sabemos, no te puedo responder. En diferentes foros donde entidades de certificación hemos participado, esta era una de las cuestiones que se planteaba y no se sabe. No se sabe si van a convivir o si finalmente BSI decidirá en un momento determinado poner fin a OSAS 18001. Si no lo hiciese, tendrá que hacer lo que tú estás planteando, es decir, una revisión de OSAS para alinearla con el anexo SL y hacer una OSAS 18001, 2000, lo que sea, para poder tener esa ventaja de integrar con la ISO 9001-2015 y con la ISO 14001-2015. ¿Vale? Bien, Natalia Orbiz dice, ¿y si uno de los principios de estos sistemas de gestión es la mejora continua? ¿Podrías poner un ejemplo cómo una organización podría mejorar continuamente, evaluando sus riesgos? Es decir, si una empresa tiene una evaluación de riesgos legal, correcta y actualizada, ¿cómo podríamos auditar este aspecto en la evaluación de riesgos? Hombre, la pregunta no es fácil. La pregunta no es fácil, Natalia. Una organización que quiera mantener un sistema de seguridad y salud certificado no solamente puede ir al cumplimiento legal. El cumplir simplemente, o el cumplir solamente, o el cumplir no solamente, porque a veces es muy difícil, con todos los requisitos que en su evaluación de riesgos establece y dar cumplimiento a todos los requisitos legales que le aplique, a veces supone muchísimo esfuerzo. Pero si yo tengo una planificación preventiva o un programa de gestión que desarrollo en base a mi evaluación de riesgos y cumplo en un porcentaje, pero no cumplo en su totalidad, y eso suele ocurrir en la mayoría de las organizaciones, porque a veces, como os acabo de decir, es bastante difícil, sería una buena evidencia de cumplimiento y sería una buena evidencia de mejora en su organización. Hay determinados elementos en la seguridad y salud que tienen mucho que avanzar.
Si nos quedamos solamente en una evaluación de riesgos relacionada con seguridad y salud, pues... Pero si enfocamos a temas de ergonomía, si enfocamos a temas de psicosociología y los integramos en esa evaluación de riesgos general o la complementamos con evaluaciones específicas, probablemente, y cumplimos esa planificación preventiva desarrollada, probablemente estaremos yendo bastante más allá de lo que los requisitos legales están planteando y tendremos una evidencia de mejora que podremos justificar ante los auditores de una manera bastante tangible y constatable. ¿Vale? Profesor, Claudia, yo me refería a esto, al certificado de auditor interno de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, expedido por TÜV Rheinland. Bueno, vamos a ver. Cuando tú recibes un curso de auditor, no solamente recibes los conocimientos de la norma, sino que recibes otro tipo de conocimientos, como cuáles, como los de las prácticas y técnicas de auditoría, como los de cómo deber desarrollar una auditoría. Da igual que sea una auditoría de seguridad, que sea de calidad o que sea de medio ambiente. Cómo redactar los hallazgos que tú tengas durante el desarrollo de la misma, cómo redactar el informe, cómo trasladar ese informe al cliente final. Todo eso no va a cambiar. Lo que sí cambiará, evidentemente, serán los conocimientos sobre la norma, porque habrá modificaciones entre OSA 18001 y probablemente debería haber una formación complementaria una vez que salga la norma. ¿Qué ocurre? Si tú el curso te lo estás planteando hacer a pocos meses vista, la pregunta es, ¿vas a esperar un año o más para obtener esa capacitación o esa titulación como auditor interno? Pero esa respuesta la tienes que responder en función de los intereses que tú tengas, las necesidades que tú tengas si estás trabajando o las inquietudes que tengas profesionales. Pero ya te digo, los conocimientos que necesitarás adquirir serán relacionados solamente con la parte de la norma, porque las habilidades como auditor ya las habrás obtenido. Vale. Bien, creo que nos quedan 2 minutos y yo aquí no tengo ninguna pregunta más. Entonces, agradeceros muchísimo la atención. Espero que lo que os haya trasladado, aparte de que sea de vuestro interés o haya sido de vuestro interés, haya sido claro y que, bueno, que cuando leáis la presentación que os hemos adjuntado, que tiene bastante más información de la que yo os he dado, que os ayude a entender y sobre todo a dilucidar y a eliminar algunas de las dudas que todos estamos teniendo y a las inquietudes que todos estamos teniendo en relación a este futuro y, bueno, estándar o norma, y que todos deseamos que se publique lo más pronto posible. De nuevo, dar las gracias a UNIR por hacerme partícipe de esta charla con vosotros y nada más. Muchas gracias.